Muy bien, vamos a ponernos de pie y buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías. El libro de Isaías, vamos a tener una lectura del capítulo 46. Isaías capítulo 46. Y son tan amables, sigan con sus vistas. Les voy a leer comenzando en el versículo 9 y terminando en el versículo 13. El profeta Isaías, el capítulo 46, el versículo 9 al versículo 13. Son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para esta lección, para esta plática, iba a decir, y me acordé de la nieta de la hermana Luz, la hermana Luz Mercedes le preguntó a mi esposa que si ella era la esposa del platicador, que la esposa del platicador, ¿verdad? Queriendo decir, por supuesto, la esposa del predicador. La plática de esta mañana, la lección, el sermón, el mensaje se titula ¿Por qué cosas muy malas les pasan a personas muy buenas? ¿Por qué cosas muy malas les pasan a personas muy buenas? La semana pasada comenzamos nuestro estudio de la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia cristiana. Ya aclaramos el título, las palabras de ese título y algunos términos teológicos que veremos en estos estudios. Si no estuvo con nosotros la semana pasada, le recomiendo mucho que escuche el sermón en el internet o pida a alguien que le mande una copia o el escrito. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que vimos la semana pasada, porque ahí, por así decirlo, vimos el fundamento. Es como si hubiéramos pasado por primero y segundo año de primaria. Ahora ya vamos al tercero y al cuarto y al quinto, sexto. Si no pasamos por primero, si no sabemos leer y escribir, entonces vamos a tener muchos problemas con lo que veamos después. Entonces, si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, le recomiendo mucho que escuche el sermón. Pero antes de comenzar nuestro estudio de Job 1, y nuestro texto base va a ser Job 1 y Job 2 en estos estudios, pero antes de estudiar este pasaje de Job 1 y Job 2, unos comentarios preliminares muy importantes sobre nuestro tema. Y el primer comentario es que al estudiar la soberanía de Dios y la familia, tengamos en cuenta que no debemos de separar la soberanía de Dios de sus demás atributos. No debemos de separar el atributo de Dios, que Él es soberano, del atributo de Dios, que Él es misericordioso, que Él es sabio, que Él es perfecto, que Él es eterno. Nunca debemos de separar los atributos de Dios. La semana pasada aprendimos que Dios es soberano y nos enfocamos en eso, que Dios es la autoridad suprema del universo, que se hace su voluntad en todas las cosas del universo. Como dice el salmista, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Leímos en Isaías, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré.
Y el punto de este comentario, hermanos y amigos, es que de esa soberanía no la podemos separar de su misericordia. No podemos separar esa soberanía, esa autoridad total, absoluta, de su amor, de su justicia, de su sabiduría. Dios, en otras palabras, no es un dictador ciego, indiferente, cruel. No es un dictador, déspota, arbitrario, sin compasión y sin amor por nuestra familia. No separemos la soberanía de Dios de su amor, de su misericordia por nosotros. Él hace todo conforme a su voluntad perfecta, sí, justa, sabia y conforme a un propósito santo. Y esto nos lleva al segundo comentario. Al estudiar la soberanía de Dios y la familia cristiana, tengamos en cuenta que Él hace todo para su gloria. Ese es su propósito. Él predestina todo, controla todo, guía todo, gobierna todo para su gloria eterna. Como dice en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. O como dice en ese profundísimo pasaje de Efesios capítulo 1, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, pase lo que pase en nuestras familias, cosas buenas, malas, trágicas, de las más feas, pase lo que pase en nuestras familias, esto tiene un propósito y viene conforme a un propósito eterno. Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa en nuestras casas, en nuestras familias, no es algo arbitrario o sorprendente o un fatalismo sin sentido. No. Es por eso que Job dice en el versículo 22, capítulo 1 y el versículo 22. Voy a comenzar a leer en el versículo 20, después de que Job recibe esas malas noticias tan trágicas, dice el versículo 20, Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo sucede con un propósito de Dios, para exaltar su gloriosa majestad. Y esto, hermanos y amigos, es la clave de todo nuestro estudio, de todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver. Todo sucede para la gloria de Dios. Entonces, ¿queremos la gloria de Dios? Esa es la pregunta. ¿Nosotros creemos que Dios merece toda la gloria? Esa es la pregunta. ¿Queremos la gloria de Dios o nuestra gloria? ¿Qué preferimos? ¿La gloria de Dios o nuestro confort? Nuestro placer, nuestra prosperidad, nuestro honor, nuestra fama. Esa es la pregunta. ¿Queremos la fama de Dios, la reputación de Dios o nuestra fama, nuestra reputación? Esa es la pregunta. Creemos que de verdad Dios merece absolutamente toda la gloria. Si nosotros creemos eso, entonces no nos va a doler tanto cuando en nuestras familias sufren accidentes o pobreza o enfermedades o tragedias o aún la muerte. Porque sabemos y estamos seguros, esto pasó para la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador. Y con eso nos tranquilizamos, con eso nos calmamos. Tercer comentario es para los teólogos y eruditos, y voy a decir una palabra que para muchos cristianos es una mala palabra, desafortunadamente. Al estudiar la soberanía de Dios y la familia, tengamos en cuenta que la soberanía de Dios no es calvinismo. Y calvinismo es una mala palabra para muchos. La soberanía de Dios no es calvinismo y calvinismo no es la soberanía de Dios. Juan Calvino creía, por supuesto, en la soberanía de Dios, pero él no la inventó. La
la soberanía de Dios es una doctrina 100% bíblica, como vimos el domingo pasado. Ahora, comento esto porque al mencionar la soberanía de Dios, unos nos pueden marcar de hipercalvinistas. Nos dicen, tú has de ser de esos fatalistas herejes que no creen en la evangelización. Por supuesto que no. Y esto es lo que pasa, es que muchas personas no entienden la soberanía de Dios. Muchas personas no entienden lo que es el calvinismo. Bueno, eso es un comentario para los teólogos. Cuarto comentario, perdón. Al estudiar la soberanía de Dios y la familia, tengamos en cuenta que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Dios predestina lo que sucede, sí, absolutamente, pero el hombre también es responsable de sus hechos. Ahora, alguien muy sabio y muy inteligente a lo mejor puede pensar, bueno, ¿cómo es posible? Si Dios predestina todo, controla todo, guía todo, gobierna todo, se hace conforme a su voluntad, sucede porque así lo dijo Dios, entonces ¿por qué el hombre es responsable? ¿Por qué el hombre es culpable? Eso no es justo, diría usted. Pues esto es un buen comentario, esto es una paradoja ciertamente para nosotros, algo que no podemos nosotros entender. Pero las dos doctrinas están ahí. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo lo explicas? Es muy fácil. Deuteronomio 29:29 lo explica todo esto. Ustedes lo pueden leer después. Deuteronomio 29:29. Pero lo cierto es que el hombre es pecador. Nosotros sabemos y confesamos, somos pecadores de nacimiento. Desde nacimiento tenemos el pecado original y pecamos porque somos pecadores, por supuesto. Pero Dios no puede pecar, en lo absoluto no puede ser tentado, nos dice en Santiago. Él no puede ser tentado, no puede pecar a nadie. Pero nosotros pecamos, tenemos un corazón engañoso y perverso. Y lo que pasa aquí es que Dios decreta, pero en su decreto Él da permiso para que las personas actúen conforme a su naturaleza pecaminosa, que cumplan así su voluntad perfecta. Y así tan sabio es nuestro Dios que de lo más pecaminoso y lo más grave Él hace su voluntad para su gloria. Hechos 2:22, escriban por ahí, Hechos 2:22 y 23, nos da algo de luz en esto. Y yo creo que debe ese texto callar cualquier argumento en cuanto a esta verdad. La pregunta es, ¿quién realmente planeó, en cuanto a ese texto, quién realmente planeó y crucificó a Cristo? ¿Quién realmente planeó, predestinó y ejecutó la sentencia de la crucifixión de Cristo? ¿Quién fue? ¿Pilato? ¿Quién fue? ¿Los judíos? ¿Herodes? ¿La mafia de los sacerdotes? ¿Fue la mafia de los sacerdotes y los escribas? ¿Quién fue quien decretó la crucifixión? Fue Dios. A lo último fue Dios quien sacrificó a su Hijo. Lo pueden ver en Hechos 2:22 y esos versículos, pero lo leímos la semana pasada. Pero ahora quiero que lean Hechos 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 27 y 28. Aquí, al parecer, la Iglesia Apostólica creía en la soberanía de Dios. Por supuesto creía en la soberanía de Dios, que estoy diciendo. Pero iba a decir, al parecer la Iglesia Apostólica era calvinista. Pero por supuesto Juan Calvino no existía en ese tiempo. Pero nos dice el versículo 24, véanlo, subrayenlo. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Lo reconocen ellos, pero vean lo que dice el versículo 27, que claro. Porque verdaderamente, Hechos 4:27, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Nos excluye la responsabilidad. Pedro en el capítulo 2 les dice: ustedes lo crucificaron. Y ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos, hermanos? Ellos eran responsables. La sangre de Cristo, dijeron ellos, que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos eran responsables. Oh, Dios sabio cumplió en su soberanía su plan perfecto y decretó aún el odio de los judíos, la malicia de los sacerdotes, la indecisión y crueldad de Pilato. Y todo eso, su naturaleza misma, fue usada para crucificar a su Hijo. Y subrayen, su Hijo, porque eso nos debe calmar, que fue su Hijo el que fue crucificado. Esto nos lleva
Siguiente comentario, el penúltimo. Al estudiar la soberanía de Dios y la familia cristiana, tengamos en cuenta que Dios a lo último es incomprensible para nosotros. Todo lo que hace Dios a lo último es incomprensible. Su soberanía es incomprensible. Nosotros no somos Dios, ese es el problema. No somos Dios, no somos infinitos, no somos eternos, no somos sabios, omniscientes como Dios. ¿Sí saben qué significa omnisciente? Que Dios sabe todo. Dios sabe el pasado, el presente, el futuro. Pero no tan solamente eso. Dios sabe lo que pudiera haber pasado en el pasado si una condición, si un requisito hubiera sido diferente. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus pueblos de Galilea, Capernaum, les dice, si hubiera predicado este evangelio, si se hubieran hecho estos milagros en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. El Señor sabe lo que hubiera pasado en el pasado si una condición, un requisito, una circunstancia hubiera cambiado. Y Él sabe todas las cosas del presente y el futuro y todas las cosas que pudieran pasar. Eso es increíble para nosotros. Y una computadora cósmica no puede lograr esto, lo que Dios hace. Él es eterno, verdaderamente omnisciente. Y eso no somos nosotros. Nosotros no conocemos su voluntad perfecta. No sabemos qué nos va a pasar mañana. No sabemos qué nos va a pasar en una hora al salir de la iglesia. Nosotros no sabemos. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que esto es incomprensible también, porque la soberanía de Dios no es como las matemáticas o la química o la física, que si aprendemos ciertos conceptos, ciertas fórmulas, entonces podemos entender. No se trata de eso. Para nosotros la soberanía de Dios realmente es maravillosa y muy misteriosa a veces. Por eso hay cosas que pasan aún en nuestros días que se nos hace increíble. ¿Cómo es que Dios, si es soberano, es poderoso y nos ama tanto? ¿Por qué permite un tsunami donde mueran miles y miles de personas y niños? ¿Y cómo es posible esto? Semana pasada precisamente me llegó una noticia a mi correo electrónico que estaba muy mala la esposa de un pastor muy reconocido en el pueblo, en la ciudad donde yo estuve estudiando en el seminario, una iglesia muy grande. Y esta esposa está bastante delicada y falleció. Es la semana pasada también. Me acordé de su historia. Ella estaba muy enferma. ¿Y quién no se hubiera enfermado? Lo que pasó es que hace más o menos unos 37 años ellos vivían en un tráiler y hubo un incendio. Su hijita de 2 años tumbó una gasolina y se incendió la niña. Se quemó 100% la niña. La madre, tratando de rescatarla, se quemó los brazos, la cara. Feo, trágico. Y en esa tragedia la madre tuvo que ir a un hospital, la niña a la otra. En el hospital en ese tiempo, hace 37 años, no hacían con tanto cuidado las transfusiones de sangre. No examinaron bien la sangre que le pusieron a la señora. Años después se descubre que la habían contaminado de hepatitis C. Terrible. El hijo del pastor, cruzando una calle, fallece atropellado. Creo 37, 38 años. ¿Cómo vamos a explicar eso? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es posible que Dios permita una niña de 2 años tan bella que quede totalmente desfigurada? Yo fui a la iglesia y la vi caminando apenas y sin manos, le tuvieron que amputar las manos. ¿Cómo es posible? ¡No es justo! A veces la soberanía de Dios es muy, muy misteriosa. Y a veces no tenemos más que postrarnos y humillarnos y decir, no comprendemos. Señor, tú sabes lo que haces. Hágase tu voluntad. Eso nos lleva al último comentario. Al estudiar la soberanía de Dios y la familia, tengamos en cuenta que solo como cristianos genuinos, vamos a apreciar la soberanía de Dios. Ven conmigo primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre que ha nacido pero nunca ha sabido del Evangelio, no ha aceptado, no recibe al Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, solo los que han sido transformados por Dios pueden entender y aplicar la Biblia. Si usted no ha nacido de nuevo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si usted no ha nacido del Espíritu, a usted no le sirve de nada obtener un doctorado con una especialidad en la soberanía de Dios. Si usted no es un cristiano, no va a apreciar esas enseñanzas, no las va a poder aplicar. Pero si eres un niño de 2, 3 años que te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entonces Dios te ayuda a comprender estas cosas. Dios te ayuda a apreciarlas y aplicarlas a tu vida. Esta mañana entonces asegúrate. Yo te ruego en nombre de Dios, asegúrate que eres un hijo de Dios, salvado por los méritos de Cristo, que te has arrepentido de tus pecados, que tú has creído que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que lo último, Dios no te va a recibir por las cosas buenas que haces, pero por las cosas buenas que hizo Él, por las cosas buenas que Cristo hizo en su vida y en su muerte, y que Él vive y viene otra vez. Cree eso y Dios te va a ayudar a apreciar y entender algo de lo que vamos a ver. Así vas a apreciar más su soberanía y su misericordia en salvarnos a nosotros pecadores y ayudarnos con nuestras familias. Muy bien. Ya terminamos la introducción a nuestros estudios. Ahora sí vamos a comenzar con Job 1:1. Ahora, no tengan miedo, no voy a estudiar el libro de Job, no vamos a estudiarlo versículo por versículo, nada más vamos a estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2, enfocándonos nada más a las enseñanzas de la soberanía de Dios y la familia cristiana. Hay muchas enseñanzas, muchos versículos en Job obviamente, pero nada más nos vamos a concentrar en esos temas principales. Muy bien, la primera lección es del primer versículo, Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la lección es, hermanos, que es por la soberanía de Dios que cosas muy malas pasan a personas muy buenas. Es por la soberanía de Dios que cosas muy malas pasan a personas muy buenas. ¿Quién fue Job? El versículo nos dice claramente, él no fue un sicario de su tiempo, un guerrillero, no fue un hippie, drogadicto, un vago, por supuesto que no. Job fue un hombre perfecto, nos dice, es decir, maduro, recto, bueno para con los demás, hacía lo justo para con Dios y lo justo para con los demás. No era un hombre cristiano mediocre, no era un cristiano tibio, no. Era un hombre que temía a Dios, nos dice, y no que tenía fobia de Dios, por supuesto que no, pero que tenía esa reverencia de corazón, ese temor de Dios que lo llevó a apartarse del pecado. Entonces, Job era muy bueno. Por el testimonio que vemos aquí de la Escritura, Job era muy bueno.
Él testifica en el capítulo 31, lo pueden leer después. Era un hombre que no era un ladrón, era íntegro, honesto. Él dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no ver a las vírgenes. En nuestros días él pudiera decir, yo hice un pacto con mis ojos para no ver pornografía. Era un hombre muy bueno, un testimonio sobresaliente que da la escritura de él. Ahora, por supuesto, no era un ángel, no era una persona, un cristiano glorificado, todavía no estaba en el cielo, por supuesto que no. Al final sabemos, él mismo lo reconoce, que le faltaba conocimiento de Dios y le faltaba mucho arrepentimiento. Pero era un hombre, sin duda alguna, muy bueno, generoso. Pero aún así le pasaron cosas muy, pero muy malas. Y ustedes pueden leer Job. De hecho se los voy a dejar de tarea, que lean Job capítulo 1 esa tarde. Qué trágico que sus hijos, sus 10 hijos murieron el mismo día en la casa del primogénito, nos dice la escritura. Y solo, le robaron todo, asesinaron a sus empleados. Todo eso era gravísimo y feo y terrible. Muchos de sus siervos han de haber sido sus amigos y parientes. Lo más feo es de escuchar sus 10 hijos el mismo día por un viento del cielo. Y cae y tumba la casa y todos mueren en un día. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Es por la soberanía de Dios que cosas muy malas les pasan a personas muy buenas. Ahora, esto va totalmente contra el evangelio de prosperidad que se está predicando hoy en día, muy popular en muchas iglesias y aún en iglesias llamadas cristianas, que dicen, tú ven, hazte un cristiano y no te vas a enfermar, te vas a hacer rico, todo te va a ir bien, no vas a tener problemas familiares, todo se va a resolver en tu trabajo. Pero no es lo que dice la escritura y no es lo que testifica este versículo. Dios soberano a veces permite que a familias buenas, a personas buenas, les pasen cosas muy, muy trágicas, que les roban el carro, el único que tienen, les roban el carro, les dan enfermedades crónicas, los despiden del trabajo, problemas en el hogar, hijos que se desvían, de repente alguien fallece o le da una enfermedad, un cáncer. Precisamente supe hace poco de otro pastor conocido mío, excelente predicador, te lo recomiendo, buena iglesia, buen pastor. Recién casada su hija, dejó al esposo y se fue a vivir en adulterio con un fulano. Su hijo, el hijo del pastor, se fue de la casa y se declaró homosexual. A su esposa le da cáncer en el cerebro. Yo escuché una predicación, creo que fue de él si no me equivoco, y hasta ahora me doy cuenta por qué predicó de ese pasaje. Predicó del pasaje que dice en Génesis, que dijo Jacob, todas estas cosas están contra mí. Hasta ahora entiendo sus sentimientos de ese sermón. Qué dolor. El de sus hijos desviándose así de los caminos de Dios es un cuchillo, una daga al corazón de un padre. ¿Por qué? La respuesta no está en la malicia del diablo o el poder del diablo. La respuesta está en la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios. Y esto, hermanos, ayuda, especialmente si usted está dudando de su salvación, está dudando que es un hijo de Dios, porque las cosas le van muy mal en la casa, en el trabajo, y usted a veces llega a pensar, bueno, Dios está enojado contra mí, a lo mejor no soy creyente, yo me voy al infierno, o a lo mejor ha llegado a pensar, Dios no existe, esto no es verdad, ¿cómo es posible? Ese es el diablo, hermanos. Dios a veces en su soberanía permite que cosas muy malas pasen a familias muy buenas. Dios, que está en control de todo, lo predestinó, lo planeó, lo decretó para que crezcamos en las virtudes de Cristo. Lo predestinó para el bienestar final de su pueblo y sobre todo para su gloria.
El segundo versículo de Job nos lleva a la segunda lección, nos hace pensar en que en la soberanía de Dios tenemos los hijos que tenemos. Vean Job 1:2. Y le nacieron, a Job por supuesto, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. La Biblia nos enseña que los hijos son herencia de Jehová, nos dice un salmo. Los hijos son herencia de Dios. Vean conmigo con sus propios ojos. Primero se les iba a contar la historia, pero véanla mejor en 1 Samuel, capítulo 1. Comienza aquí la historia de Samuel y cómo es que nació. Él no iba a nacer porque su madre era estéril. Pero nos dice 1 Samuel, el versículo 1. 1 Samuel, hubo un varón de Remataim, de Sofim, el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tuhú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Era un hombre muy bueno, temeroso de Dios, cumplía. Donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos los hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Si tenemos hijos es por Dios. Dios es el que concede o no a los hijos. Dios soberano. Ahora, volviendo a nuestra historia. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. No es porque no había contraceptivos en ese día, por supuesto que no. Esa no es la razón. Fue porque Dios así lo quiso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó y decretó y sabía lo que iba a pasar con Job. Job va a tener 7 hijos y 3 hijas. Ahora aquí entonces, si usted no tiene hijos, es por Dios soberano. Y si usted tiene 10 hijas, es por Dios soberano. Si usted tiene 5 hijos terroristas, 5 hombres terroristas, es por Dios soberano. Y si Dios no quiere que usted tenga hijos, usted no va a tener hijos. Por más que trate, no va a tener hijos. Aunque usted vaya a Tucson, a Phoenix, a Nueva York, a Tokio, a París, a las mejores clínicas de fertilidad, si no es la voluntad de Dios, imposible. Usted no va a tener hijos. Y esto, hermanos y amigos, nos da mucha, mucha, mucha paz. Saber que Dios es soberano. Él es el que decide quiénes y cuántos formarán nuestra familia. Tienes 10 hijas y quieres un varón, quieres un hombre que lleve tu nombre, que lleve el negocio, que te ayude en el rancho y a cambiar la llanta del carro cuando estés anciano. Quieres un hombre, tienes 10 hijas. ¿Qué haces entonces? Oras, Señor, Señor soberano, si es tu buena voluntad, dame un hijo, un varón. Si eres una madre que tiene 10 hijos hombres y quieres una niña para vestirla como la muñequita que vestías cuando era niña, cambiarla todos los días y poner el moñito y una niña. Entonces ora a Dios, Señor, si es tu voluntad, dame una niña. Y si no, que se haga todo conforme a tu voluntad y para tu gloria.
si es lo mejor para mi esposo, si es lo mejor para mí, si es lo mejor para la iglesia, si es para tu gloria, entonces confórmate, consuélate pensando, esto es de Dios, es su voluntad. Y con esto, hermanos, puede ser, y a veces tenemos hijos muy inteligentes, muy guapos, demasiado guapos. A veces tenemos hijos no tan guapos, con problemas de aprendizaje, no muy deportivos. A veces tenemos hijos malos, muy rebeldes, que desgarran nuestro corazón. Cada noche. Al considerar a tus hijos, los que tú tienes, tus hijos, al sufrir por lo que ellos dicen o hacen, piensa, esto es de Dios. Esto es de Dios. Es el hijo que Dios quería que yo tuviera. Es la hija que Dios quería que yo tuviera. Como vamos a ver después, los hijos de Job no fueron muy buenos que digamos. Y ni se diga de los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes, hijos rebeldes, que prostituyeron el lugar de Dios, la casa de Dios. Terrible. David, Absalón, su hijo, ¿cómo fue? Tan traicionero, tan rebelde que quería matar a su propio padre por estar en el trono. Manasés, ¿cómo fue su padre? Nuestro hermano Trujillo nos habló de esto en su conferencia, ¿verdad? Sobre la historia de Manasés, de Ezequías. ¿Cómo fue su padre? Y el avivamiento y esto. Excelente padre. Manasés, uno de los reyes más rebeldes, idólatras y crueles. Tan asesino fue que, según los eruditos, él fue el que aserró al profeta Isaías en dos. Con una sierra lo aserró y así lo mató. Y un padre excelente. ¿Cómo es posible? El punto es, hermanos, como padres, toma fuerza, consuélate. Es por la soberanía de Dios que tenemos los hijos que tenemos. En su plan perfecto, en su propósito perfecto. Para ellos y para nosotros, para la iglesia y para la gloria de Dios. Recuerden esa lección. Para la gloria de Dios tenemos los hijos que tenemos. Al salir de la iglesia, al llegar a tu casa, dale un abrazo a tu hijo, dale un abrazo a tu hija, pensando, es de Dios. Mi hijo es de Dios. Mi hija es de Dios. Y voy a ayudarla, voy a educarla, voy a guiarla, voy a gobernarla, voy a hacer todo lo posible, porque Dios me lo ha dado para su gloria. La semana pasada me pasé 20 minutos. No me voy a pasar hoy. Y tenemos tiempo, Dios mediante, Dios nos dará vida y estaremos siguiendo en estos estudios. Pero les voy a dejar tarea de que lean esta tarde Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Y oren al leerlo, que Dios les dé sabiduría para entender estas lecciones de su palabra. Entender la soberanía de Dios, lo que es Dios, realmente el Dios de la Biblia, puede cambiar radicalmente tu vida. Puede darte tanta paz, tanta esperanza, tanta confianza, sabiendo que Él predestinó todo, Él es soberano, Él planea todo, Él controla todo, Él gobierna todo. Él sabe cuántos pelos tenemos. Ni uno cae a menos que Dios lo quiera. Eso nos da gran paz y gran esperanza. Se van a cumplir los propósitos de Dios, hermanos, no los propósitos del diablo. Los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, nuestras familias. El propósito de Dios se va a cumplir. Y eso, a lo último, es lo que nos da esperanza y nos ayuda y nos da fortaleza. Dios es Dios. Oremos.